Proposición número 9. Si de un punto de una perpendicular a una recta se trazan a la recta dos oblicuas cuyos pies estén a igual distancia del pie de la perpendicular, esas dos oblicuas son iguales y forman ángulos iguales con la perpendicular. Veamos cómo demostrar esta proposición. Supongamos que tenemos una recta XY y fuera de esta recta tenemos un punto al cual vamos a llamar P, del cual bajamos una perpendicular a la recta XY cuyo pie es O. Esta será nuestra primera hipótesis. XY va a ser perpendicular a PO. Analicemos esta parte del enunciado. Si de un punto de una perpendicular a una recta se trazan a la recta dos oblicuas cuyos pies estén a igual distancia del pie de la perpendicular, eso significa que de PO escogemos un punto. Vamos a escoger P ya que lo tenemos ahí denotado. De ahí vamos a trazar dos oblicuas, PA y PB. Estas dos oblicuas las vamos a trazar de tal manera que OA sea igual a OB, y esta es precisamente nuestra segunda hipótesis. ¿Qué tendremos que demostrar? Verifiquemos el enunciado. Esas dos oblicuas son iguales y forman ángulos iguales con la perpendicular. Es decir, hay que demostrar que PA es igual a PB y que el ángulo formado por estas y la perpendicular, es decir, el ángulo APO y el ángulo BPO, sean iguales. Procedamos a la demostración de esta proposición. Observemos que queremos demostrar la igualdad entre dos líneas y dos ángulos. Lo mejor será probar si esos elementos son homólogos, y esto se logra demostrando la igualdad entre los dos triángulos. Es decir, vamos a tratar de demostrar que el triángulo APO es igual al triángulo BPO. Bien, verifiquemos esta demostración. Observemos que PO forma parte de ambos triángulos, es decir, es un elemento común a ambos, y por lo tanto va a formar parte de mi demostración. Vemos también que OA es igual a OB por hipótesis. Y observemos también que XY es perpendicular a PO, lo que hace que esos dos triángulos sean rectángulos. O sea, sus ángulos rectos son iguales según el postulado de Euclides. Ahora bien, con estos elementos es suficiente para verificar la igualdad entre los triángulos. Según el corolario número 1, dos triángulos rectángulos son iguales si tienen respectivamente iguales los lados que forman el ángulo recto. Observemos la siguiente figura. Vemos que PA y PB son partes homólogas y coinciden. Lo mismo pasa con el ángulo APO y BPO, son homólogos y coinciden. Según la definición, las partes homólogas de dos figuras congruentes son iguales y por lo tanto hemos demostrado esta proposición. Proposición número 10. Si de un punto de una perpendicular a una recta se trazan a esa recta dos oblicuas cuyos pies no equidisten del de la perpendicular, la oblicua cuyo pie dista más es mayor que la otra. Demostremos esta proposición. Procedamos igual que antes. Tenemos una recta XY, fuera de esta recta un punto al cual llamamos P y del cual vamos a bajar una perpendicular cuyo pie va a ser O. Esta será nuestra primera hipótesis. Analicemos el enunciado. Si de un punto de una perpendicular a una recta se trazan a esa recta dos oblicuas cuyos pies no equidisten del de la perpendicular, es decir, de P se traza la oblicua PA y se traza también PB. Estas rectas se trazan de tal manera que el segmento OA sea mayor que OB. Y esta es nuestra segunda hipótesis. ¿Qué tenemos que demostrar en esta proposición? Veamos el enunciado. La oblicua cuyo pie dista más es mayor que la otra. Es decir, PA tiene que ser mayor que PB. Pasemos a la demostración de esta proposición. Observemos el hecho de que OA sea mayor que OB, por lo cual vamos a tomar la medida de OB y la vamos a trasladar al segmento OA. Justo ahí vamos a marcar el punto
al cual vamos a llamar B'. Y aquí tenemos una hipótesis por construcción. OB' es igual a OB. Y trazamos B'P. Observemos esta característica. Vemos que XY es perpendicular a PO y que OB es igual a OB'. Por lo tanto, según la proposición número 9, PB' tendría que ser igual a PB. Vamos a prolongar la perpendicular PO y la vamos a prolongar de tal manera que tomemos exactamente la medida PO como una referencia. Al final de ese segmento prolongado ponemos P' y unimos los puntos. Aquí se nos van a formar una hipótesis de construcción. OP es igual a OP'. Observemos el triángulo marcado. Vemos que P' es perpendicular a OB', donde B' está en la perpendicular. Tomando en cuenta que OP es igual a OP', es fácil verificar por la proposición número 9 que PB' es igual a B'P'. Lo mismo sucede con este otro triángulo donde se verifica la igualdad de PA con P'A. No perdamos detalle de estos resultados aquí enmarcados, porque van a ser claves para la demostración en esta recta final. Observemos el triángulo APP' y veamos que en su interior hay un punto que es el B'. Según la proposición número 7, si hay un punto en el interior de un triángulo y se trazan rectas a los extremos de uno de los lados, su suma es menor que los otros dos lados del triángulo. Es decir, PA más P'A debe de ser mayor que PB' más P'B'. Tomando en cuenta los resultados aquí mencionados y haciendo algunas pequeñas sustituciones, llegamos al resultado PA más PA es mayor que PB más PB, lo cual nos da el resultado deseado. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.